Buenas, ¿qué tal? Buenas a la gente que va llegando. A Natalia, compañera de la carrera de geología. Ahí está llegando. Ah, no me di vuelta. Ahí está. Ahí te Hola, ves. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿todo bien vos? Todo bien. Bueno, justo, a horario, por Sí, suerte. Se escucha bien, ¿no? Yo te escucho bien. perfecto. Joya, joya, genial. Bueno, vamos esperando que llegue la gente. Veo que están llegando. Saludos para todos. Ahí cayó Antonia, Cejas, Debbie Sousa, Masic, Maisk, Milanesa de berenjena. Sí, ahí lo vi también. Bueno, genial. Bueno, mientras esperamos que lleguen, hoy vamos a dar una pequeña charla. Yo me llamo Martín, voy a hablar de análisis de imágenes, haciendo énfasis en el dulce de leche. Y Natalia, ¿querés contar vos lo que vas a...? Sí. Bueno, la charla se trata de los dos fluidos justamente que no tienen nada que ver. El otro es el manto terrestre y lo vamos a vincular un poco con la formación de Pangea, que fue un gran supercontinente. Supongo que es bastante conocido, pero para el que no sepa, se va a contar un poquito cómo pasó eso. Genial, genial. Bueno, ¿qué hora es? Y 2 minutos, ¿no? Estamos y dos. Sí, Bueno, esperemos hasta y 3, 4 y arrancamos como para que, porque esté dale. entrando Sí, sí, gente. sí. Sí, si mientras hay alguna pregunta de casualidad, la pueden hacer y Sí, podemos responder rapidito antes de sí, sí. empezar. Ahí se escuchó una sirena. Sí, estoy al lado de la calle, hay mucho tránsito, no sé, está todo el mundo afuera. Bueno, sí, la verdad que No. por suerte acá en este momento no se escucha mucho, pero en general por ahí se escucha un niño llorando que vive acá al lado. Bueno, cosas normales de estar en casa. Sí, sí. El manto El manto está terrestre, hecho de dulce de leche. ojalá. Ojalá sí. No, pero es un fluido que podría ser comparable tal vez en alguna propiedad, Claro. no Yo, sabemos. yo estuve leyendo con respecto, bueno, repasando y es Sí, un fluido tixotrópico, que al aplicarle una fuerza, la viscosidad aumenta, sí, una fuerza de cizalla. No sé si pasa lo mismo con el manto terrestre. sí, Ah, ok, sí, sí. exactamente. Por eso le pusimos este nombre. Algún vínculo le íbamos a encontrar, Claro, algún sí. vínculo le íbamos a encontrar. Pero bueno, más allá de las propiedades del dulce de leche, vamos a estar hablando por mi cuenta en sí en análisis de imágenes. Eh, Quedará para otro día eh, la composición y las características de este fluido. ¿Vos qué onda, Nati? ¿Que vas a estar contando más que nada el tema del manto De Pangea, terrestre? sí. De Pangea, sí. O sea, el manto se relaciona justamente, vamos a ir viendo cómo se puede ir moviendo los bloques de continentes. Hasta el día de hoy pasa eso, en realidad. Y eso Claro. pasó hace muchos años también. Así que nada. Vamos a ir pasando diapositivas, ahí van a ir viendo, mientras hable cada uno, así es un poco más dinámico y ilustrativo también. Así que nada. Si Genial. querés arrancamos, por mí. Dale, Ya va. arrancamos porque si no se nos va a acabar la hora de vivo. Bueno, ¿qué Sí. tal? Me presento de nuevo para los que van llegando. Mi nombre es Martín, soy estudiante de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y hoy les voy a hablar de un tema eh, muy importante que se denomina análisis de imágenes. Es un tema que está en vía de desarrollo y tiene muchas aplicaciones hoy en día en varios ámbitos. Por eso es que voy a tratar de contarles un poco más de esto. Lo puede hacer todo el mundo, no está restringido a una cierta parte de la ciencia, sino que se puede usar en varios ámbitos, como les decía. Voy a hacer énfasis en el dulce de leche y en el color del dulce de leche, porque ustedes saben que hoy en día
lo visual juega un papel muy importante en cuanto a la alimentación. Mismo yo les preguntaría a alguno de ustedes, ¿comería un dulce de leche que cuando lo abren tiene un color negro? Más allá de que el sabor y el aroma sean adecuados, ricos. ¿Ustedes comerían un dulce de leche de color negro? Esa es una gran pregunta. Y hoy en día yo si abro el paquete y veo a mi parecer, veo un dulce de leche de color negro, digo, ¿qué está pasando acá? Si el dulce de leche toda la vida fue marrón. Quiero aclarar que yo en particular voy a estar hablando del dulce de leche. Hay un montón de otros dulces. Hay dulce de soja y habrá otros más que no conozco. Ahora se me vino a la mente el dulce de soja, por ejemplo. Bueno, les quiero contar que el dulce de leche... Sí, una pregunta sí, para cuando me quieras responder, sí, que se me ocurre a mí, sí, sí. es tipo, ¿cómo podría saber que un dulce de leche va a ser rico sin necesidad de probarlo previamente, por así decirlo? Claro, como les venía contando, esa es una buena pregunta. ¿Cómo haría para saber si un dulce de leche es rico sin probarlo previamente? Bueno, lo podemos analizar esto en base al color, un parámetro que es visual, no necesitamos comerlo para saber. Pero primero, antes que esto, de entrar un poquito en el tema de análisis de imágenes, les quiero comentar cómo está conformado el dulce de leche. El dulce de leche es una reacción entre el grupo, vieron que tiene proteínas la leche. Bueno, la proteína de la leche reacciona con el azúcar de mesa. Miren, acá tengo azúcar y la leche en 2 frasquitos. Nosotros mezclamos esto y la proteína de la leche reacciona con el azúcar. Se genera una reacción que se llama reacción de pardeamiento no enzimático, que en general nosotros la llamamos reacción de Maillard. Esta reacción da compuestos coloreados, precisamente un color marrón, que anda por la gama de los rojos y los amarillos. Bueno, también habrá otros dulces de leche, como les mencionaba, pero bueno, voy a hacer énfasis en este. ¿Por qué? Porque con el análisis de imágenes vamos a ir viendo el grado de avance de la reacción, de esta reacción que le digo entre la proteína y el azúcar, y viendo cómo va cambiando la coloración, porque nosotros partimos de esto. Cuando se mezcla empieza a aparecer un color amarronado. Bueno, y este análisis de imágenes nos va a permitir ver el grado de avance de esta reacción, cómo durante el transcurso del tiempo y aplicándole temperatura se va a obtener el producto alimenticio, el dulce de leche. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, quiero decirles que uno en su casa, si mezcla esto y empieza a hacer dulce de leche, lo puede probar, pero en la industria, a escalas grandes, por ejemplo, haciendo 500 kilos de dulce de leche, no se va a poder a probar todo el tiempo. Bueno, puedo utilizar este método de análisis de imágenes como parámetro de calidad. Pero antes de hablar de esto, de empezar a hablar de precisamente el método de análisis de imágenes, quiero dar a conocer algunas definiciones y algunas cosas que tendríamos que saber como para introducirnos en el tema. Como por ejemplo... Decime que si querés que ponga la diapo. Sí, sí. Ahora Nati va a poner una diapositiva de pureza. Yo les voy a contar que el color... Sí. Que el color no es una propiedad física de la materia, sino es lo que interpreta el cerebro. Al final de la charla les voy a mostrar unas imágenes en donde vamos a ver cómo interpreta el cerebro de las personas los colores. Pero bueno, primero les quiero contar, como les decía, que el color no es una propiedad física, sino que es lo que interpreta el cerebro. Y hay otra cosa que va a jugar un papel muy importante acá, que es, yo para hacer este método tengo que agarrar una cámara y sacarle una foto. Por ejemplo, al dulce de leche. Este dulce de leche tiene que estar bien iluminado cuando yo tome una foto, que la voy a utilizar para hacer un análisis de imágenes. ¿Por qué tiene que estar bien iluminado? Porque existe un efecto que se llama metamerismo, que según cómo ilumine algo, lo voy a percibir de algún color en particular. Esto es muy importante. Tiene que estar bien iluminado porque si tiene sombras también me va a afectar a la recolección de datos.
Hay ejemplos, todo en internet. Este efecto se llama metamerismo. Después hay otros atributos de color que son importantes a tener en cuenta. Uno que se define matriz o tonalidad, que es el color básicamente verde, rojo, amarillo, etcétera, es el color. Después la luminosidad. ¿Qué tan claro o oscuro es lo que estamos viendo? O sea, ¿qué tanto se acerca al blanco y qué tanto se acerca a lo negro? Habrá cosas que serán de un, por ejemplo, amarillo patito o un amarillo opaco. Y por último, otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es la pureza del color, que es ahí la filmina que está mostrando Nati. Ven que ahí dice color más luminoso, menos saturación, color menos luminoso, menos saturación. El color en sí va a estar en el medio. Acá tomé como referencia el color magenta, que ahora en breve les voy a mostrar otra filmina y les voy a hablar un poco de los colores en sí. Ven que más luminoso se acerca al blanco y es menos saturado. Y color menos luminoso, menos saturación, se acerca al negro. Eso es a tener en cuenta, porque en relación con esto, por ejemplo, lo podemos hacer con el amarillo. En un extremo el amarillo opaco y en otro extremo el amarillo patito, bien luminoso. Bueno, si podemos pasar a la siguiente filmina. Ahí está. Vamos a ver que hay un gráfico en el cual estos tres parámetros, matriz, luminosidad y pureza, se encuentran en 3 dimensiones. Y acá puedo ir analizándolo en base al color que esté investigando. Podemos pasar a la siguiente filmina. Como ven acá, en la siguiente filmina tenemos, por un lado, del lado izquierdo, los 3 colores primarios de la luz. Este gráfico lo que quiere representar es que si nosotros mezclamos el rojo con el verde, obtenemos el amarillo. Si mezclamos el rojo con el azul, obtenemos el magenta, que es el que estábamos hablando recién. También hablamos un poco del amarillo. Y si mezclamos el azul con el verde, obtenemos el cian o turquesa. Después, del otro lado tenemos los colores primarios, pero de los pigmentos, de las tintas. Todos los cartuchos de impresora van a tener como colores primarios el cian, amarillo y magenta. Caso contrario al anterior, si se fijan bien en el gráfico. Si mezclo el cian con el amarillo, obtengo el verde. Si mezclo el magenta con el cian, obtengo el azul. Y si mezclo el amarillo con el violeta, obtengo el rojo. Y ven que si mezclo el rojo con el azul con el verde, obtengo el negro. A diferencia del otro gráfico que si mezclo el amarillo con el cian y el magenta, obtengo el blanco. Pasa lo contrario. Bueno, sigamos hablando un poco, recapitulo un poco. Yo estaba hablando mucho de este tema y di unos conceptos para tener en cuenta, porque esto tiene una aplicación, el análisis de imágenes y el análisis de los colores, para ver el grado de avance de una reacción. En general, reacciones colorimétricas, en donde a medida que va transcurriendo el tiempo, obtengo un nuevo color, una variación en el color, y yo puedo analizar este grado de avance en base al color. Tiene varias aplicaciones. Yo les conté recién la del dulce de leche. Cuando mezclamos azúcar con leche, partimos de esto y obtenemos un producto de color marrón. No traje dulce de leche porque ahora no tenía, pero es muy rico el dulce de leche. Bueno, hay otras aplicaciones también. Por ejemplo, la producción de cerveza. Uno cuando produce cerveza se encuentra en el malteado. ¿Qué es el malteado? Uno agarra la semilla de cebada, que es con lo que se hace la cerveza, se la pone en agua, se la germina para que libere algunas enzimas y después se la seca. Durante el secado, la cebada germinada va a obtener un nuevo color. Va a ser más tostado o va a ser más tostado. En base a ese tostado voy a obtener los distintos tipos de cerveza. Bueno, yo puedo, con esta técnica, medir la coloración, el grado de tostadez, digamos, entre comillas, para obtener un producto. Quiero aclarar en este momento que esto va a servir para estandarizar. ¿Qué quiere decir estandarizar? Para que siempre que haga un producto alimenticio, estos principalmente, pueda obtener
la misma calidad del alimento, las mismas características organolépticas, el mismo sabor, el mismo aroma, pero obviamente sin probarlo, sino analizando la imagen, cómo va quedando el dulce Perfecto. de leche en base a la reacción. Yo les conté también la aplicación de la cerveza. Hay otra aplicación, que es durante el tostado de los granos de café, que es algo que se utiliza mucho. No voy a dar marcas, pero una vez fuimos con un compañero a comprar granos de café a una cafetería reconocida, los miramos así y vimos que no estaban bien tostados, que había algunos que estaban tostados completamente, otros a la mitad, y dijimos, pará, acá hay algo que está fallando, te están vendiendo como un café con un proceso más, que es el tostado, por ende te va a salir más caro y no está totalmente tostado. Bueno, esta técnica serviría para eso también. Uno podría sacar una foto del café en general e ir analizando el grado de avance del tostado, por ejemplo. Perfecto. Después también hay otra aplicación que es muy clara, que es en el panificado. En todas estas aplicaciones que les cuento interviene esta reacción de pardeamiento no enzimático, que es entre la proteína y el azúcar. Habrá algunos componentes que tendrán más o menos proteínas, pero bueno, al fin y al cabo tienen un poco como para que suceda esta reacción. Después, otra aplicación muy clave es en los panificados. Cuando uno hace, por ejemplo, masitas, galletitas, hace la masa y en un primer momento la masa va a tener un color. A medida que la va cocinando en un horno, va a ir obteniendo otro color. Si me paso con el tiempo y la temperatura, voy a obtener algo quemado y nadie va a querer comer algo quemado o se va a quejar. Entonces, yo mediante el análisis de imágenes puedo ir viendo el grado de avance de esa reacción. Como les contaba, esto se hace en una cámara, es como una cabina con una cámara de fotos especial, con una buena lente, todo bien iluminado, porque el iluminante juega un Bien. papel importante, como les dije, porque según como lo ilumine, se va a ver de una determinada forma. Claro. Había en internet el caso de un vestido que decían de qué color era y qué sé yo, y bueno, eso dependía de con qué pantalla lo veías y de qué forma lo Ah, veías. O sea, se pueden hacer experimentos, por ahí se podría llegar a hacer una hora en vivo, pero bueno, vemos después si llegamos. Bueno, y otra aplicación es el tema de el monitoreo ambiental, que ya no tiene nada que ver con alimentos, pero bueno, esto está en proceso de desarrollo en varios ámbitos. Por ejemplo, uno puede agarrar y en base a una imagen satelital ver qué coloración tiene toda esa imagen y si hay un cambio climático o algo, esa vegetación me va a cambiar. Entonces, sí. yo puedo decir, bueno, acá me está cambiando la vegetación. Bueno, ¿por qué será que me está cambiando la vegetación? Y puedo hacer relaciones. Puedo ir viendo cómo cambia la vegetación en base al cambio climático. Que esto hay gente que lo usa y lo investiga, lo estudia. Un compañero estaba en esto, analizando los colores, la variación de colores. Obviamente que en un momento vas a tener que ir al lugar a ver cómo va en vivo y en directo, digamos, sin una imagen. Sí, obvio. Bueno, y otra cosa que se puede hacer es ver el grado de avance de maduración de una planta. Cómo a medida que va pasando las estaciones del año va cambiando la coloración de la planta. Esto se puede utilizar para la maduración de frutos, entre otros. Bueno, y ahora vamos a ir al método en sí. Quería mostrar un gráfico, que es un gráfico que se llama diagrama de A ver. cromaticidades. Ahora en breve lo vamos a poner. Ahí va. Tenemos un diagrama de cromatosidades en el cual vamos a poder analizar la coloración inicial. Ven que tiene un eje Y y tiene otro eje X. Yo, por ejemplo, voy a partir en el caso del dulce de leche de una coloración blancuzca. Voy a estar en el medio. Ven que ahí en el gráfico en el medio figura como blanco. Y a medida que va avanzando la reacción voy a obtener una coloración marrón. Entonces me voy a desplazar más hacia el lado del amarillo rojo, como les había comentado previamente, y voy a estar más cerca del marrón, ahí hacia la derecha. Bueno, yo voy a tener una referencia que va a ser este color, el azúcar con la leche que es prácticamente blanco, y a medida que transcurra la reacción voy a obtener un color más amarillento, más amarronado. Bueno,
hay parámetros que puedo calcular esto, que son las coordenadas. ¿Por qué? Porque yo así a simple vista puedo ir hablándolo, pero bueno, vieron que yo les hablé del eje X, Y y Z. Bueno, les hablé del X y el Y, pero este es un gráfico en 3 dimensiones. Tiene 3 parámetros, el X, el Y y el Z. Ahí se encuentran la forma de calcularlos, que son diferencias. Por ejemplo, en un primer momento tengo esto. En 15 minutos tengo un poco más de color marrón. ¿Por qué? Porque transcurrió el tiempo. Y en 30 minutos voy a tener otra coloración amarronada y así sucesivamente. Y yo voy a comparar a medida que transcurre la reacción el color. Y puedo compararlo con una referencia. Yo puedo tener una referencia que puede ser el color al cual quiero llegar y compararlo. Pero bueno, sí, en general nosotros partimos de esto. Por ejemplo, yo les contaba de una planta. De una planta partimos de un color verde claro y a medida que va madurando podemos analizar la superficie de la hoja y se obtendrá un verde más oscuro. Y podemos ir tabulando eso, podemos ir tomando parámetros e ir comparando con algo que ya tenemos en base a lo visual. Bueno, acá, como verán, hay te pido por favor la siguiente filmina. Ahí está. Como verán acá, tenemos las coordenadas para calcular la pureza. Vieron que nosotros estuvimos hablando hace un rato de la pureza del color. Bueno, acá está la coordenada cromática del color, coordenada cromática de la fuente, coordenada cromática del color puro espectral. Verán que esto se pone el alimento o lo que fuese dentro de la cabina esta que les contaba con una cámara y se ilumina con un cierto iluminante. Bueno, cada uno de ellos tendrá un color o una particularidad y se irán calculando la pureza del color que nos va a servir después para hacer los cálculos. Bueno, y abajo tienen la ecuación, delta E es el parámetro, es un número que va a estar relacionado al color, que era lo que les decía. Yo, por ejemplo, voy a tener un delta X, un delta Y, un delta Z. El delta X va a ser un X final menos un X inicial. El X final va a ser cuando avance la reacción del dulce de leche, cuando obtenga una coloración amarronada. Puede ser en un determinado tiempo. Y el X inicial va a ser la mezcla de esto, va a ser la referencia. Puedo tomar otra referencia si quiero, pero yo voy a tomar esta, la mezcla de el azúcar con la leche, que es un color blanco. Y a medida que avanza la reacción voy a poder ir calculando un delta E, que va a ser un número que va a estar relacionado a un color. Bueno. Esto, como les contaba, me sirve para estandarizar una reacción. ¿Qué quiere decir estandarizar una reacción? Que siempre que obtenga un producto lo obtenga con las mismas características organolépticas. Mismo sabor, mismo aroma, mismo color, porque voy a hacer una relación indirecta entre el color y el sabor, porque no me voy a poner a probar todo el día el dulce de leche. Pero bueno, ahora sí se puede poner la... Ahí va. Bueno, recién les mostré un gráfico con unos parámetros que eran X y Y. X e Y e Z. Bueno, X, Y, Z. Pero también existen otros gráficos a partir del cual puedo calcular los parámetros, que son estos. Verán que, por ejemplo, en el extremo donde dice A es más verde, en el extremo donde dice más B es más amarillento, en el extremo donde dice más A es más como de los colores violetas, azulados, y en el extremo donde dice menos B es más azulado. Bueno, yo en base a esto que les comenté puedo analizar el color inicial en donde se encuentra y el color final. Y en base a estos parámetros que obtengo de este gráfico puedo ir calculando la luminosidad, el A y el B, que son parámetros de color. Y en base a esos, les estoy comentando que esta es otra forma de calcular el parámetro delta E. No sé si podés pasar a la siguiente filmina. Sí, sí. Ahí va, ven que ahí dice luminosidad, pum. Esta es otra forma de calcular el parámetro delta E, que va a estar también relacionado con los colores A, B y la luminosidad. Esto es toda una técnica que se puede aprender, están las fotocopias, todo.
Pero bueno, Y pregunta sí. que se me ocurre, ¿tienen la misma efectividad, por así decirlo? A veces usan más una que la otra. Sí, en general se usa este último que estoy mostrando, pero tienen la Ah, misma efectividad. Eh, perfecto. los parámetros se pueden calcular tranquilamente con estas ecuaciones. Obviamente que nosotros vamos a tener muchos L, muchos A y muchos B. Y vamos a tener Sí, varios delta E, porque nosotros vamos a ir tomando muestras, como les decía, por ahí el dulce de leche para hacerlo tardás 6 horas. Puedo tomar muestras cada 15 minutos para ir siguiendo la reacción en base al claro. color, esta reacción de pardeamiento no enzimático, que ocurre entre el grupo, entre las proteínas de la leche y el azúcar, que en este caso azúcar de mesa. Si hilamos un poco más profundo, la reacción ocurre entre el grupo amino, que un aminoácido es algo que conforma la proteína, y el grupo carbonilo de un azúcar. Pero esto hilando un poco más profundo, no viene al caso porque análisis de imágenes no necesariamente uno tiene que saber en profundidad, pero podría llegar a saberlo. Bueno, como les comentaba, este era el método que más se utiliza. Ahí están todos los parámetros, dice nota XN, IN, ZN son valores correspondientes al iluminante o a una referencia, diferencia entre la muestra y el estándar. Ahí calculo delta L, que en el caso anterior era delta X, delta A será delta y delta B será delta Z. Bueno, Bien. y por último, les quería comentar que, si se puede pasar a la siguiente filmina, que yo les comentaba que el color no es un atributo físico, no es un atributo de la materia, sino es lo que interpreta el cerebro. Por ejemplo, hay gente que, acá dice, color que interpreta el cerebro de las personas. Esta imagen podemos apreciar gran variedad de colores. Para que ahí... Ah, bueno, pasamos a la filmina siguiente. Dale, ahí está. Así vería la imagen una persona que no distingue el azul. Por ejemplo, una persona que no distingue el azul vería la imagen así. Y una persona que no distingue el rojo vería la imagen así. Una más abajo, por favor. No tengo más. A ver, subí una más. Esa. Esa es del rojo. Ah, Claro. primero el rojo está. Está bien. Sí, sí, bueno, quedó mezclado. Así vería la imagen una persona que no distingue el rojo. Bueno, como verán, hay una patología que se llama daltonismo, que la persona por ahí Ujú, ve algo de un determinado color y lo interpreta de otro. Esto sería una sí. especie de daltonismo, entre comillas. Así vería la imagen una persona que no distingue el rojo y se vería todo prácticamente azul violáceo. Bueno, nada, espero que les haya gustado. Ahora va a hablar Nati. Hablé mucho, pero bueno, quería contarles No, pero sobre estuvo este re tema. interesante. Y este tema es muy lindo, tiene muchas aplicaciones, así que Sí, sí. Sí, yo no nada, sabía casi nada y la verdad es que está buenísimo. está bueno, está bueno. Sí, yo tenía pensado agarrar una planta que tengo acá en casa de cebolla e ir sacándole fotos para ver cómo va cambiando la coloración con respecto al, al- a las estaciones del A la año época del y, año. claro, Sí. y ir tabulando cómo va la maduración en base a eso. Podría probarlo también para hacer relaciones, pero bueno, nada, no sé si ahora querés arrancar con lo tuyo. Sí, dale. Bueno, repito, porque hay gente que se unió un poco más Sí, tarde. Vamos a hablar, o sea, los dos hablamos de fluidos, él habló de luz de leche, yo hablo más del manto terrestre, pero en relación a cómo se movieron los continentes para formar el supercontinente Pangea. Que vamos a ver, no es el único supercontinente que se formó a lo largo de la historia de la Tierra, pero me parece que es el más famoso definitivamente, porque ese lo conocen todos, inclusive los que no se dedican tanto a esto. Entonces, para empezar, para resumir, Pangea más o menos hace, cuando hablamos de escala geológica, son muchos de millones de años, entonces hace aproximadamente los 350 millones de años, 335 millones de años, Pangea ya estaba conformado. Es decir, que todos los bloques continentales estaban unidos y pegados como un único supercontinente. Y se fue desarmando hace aproximadamente, o sea, entre los 200 millones de años y los 185 millones de años, ya Pangea estaba desarmado y se empezaron a mover los continentes hasta la configuración que conocemos ahora cuando compramos un mapa, ¿no? Que es
tenemos el Atlántico en el medio, Europa separado y todo así. Bueno, todo eso empezó a formarse para llegar a la configuración actual una vez que se desarmó Pangea. Ahora sí, si querés, pasa al siguiente porque vamos a hablar un poco del fluido que nos compete más, que es el manto. Brevemente, para el que no sabe, bueno, las capas de la Tierra se dividen en lo que es núcleo, manto y corteza. Y a su vez hay unas pequeñas subdivisiones que son el núcleo interno, el núcleo externo y el manto inferior, ahí como se está viendo en la imagen, y el manto superior. Cuando nosotros hablamos de los bloques continentales, ¿no? De la corteza continental, que es la litósfera continental, estamos hablando básicamente de la corteza y de la parte del manto superior que todavía es rígida. O sea, que se comporta básicamente como un sólido, al igual que el pedazo de tierra, por así decirlo, que tiene encima. Entonces, en relación a esto, ¿cómo sabemos cómo se mueven los continentes? Porque para juntarse y formar un supercontinente, en algún momento se tuvieron que ir desplazando, obviamente esto en periodos de millones de años, pero ¿cómo se movieron estos bloques de tierra? Bueno, justamente se relaciona con el manto superior, pero una zona que se llama astenósfera, que es justamente la que se encuentra bien por debajo de todo lo que es el bloque sólido, y por sobre la cual, justamente, al comportarse más como un fluido, o sea, no es un fluido como el agua, pero podríamos compararlo un poco más como un fluido como el dulce de leche, que es un fluido un poco más viscoso, y por encima de ese fluido que es la astenósfera, los bloques continentales van a ser como una especie de patín. Se van a deslizar por encima de esta astenósfera. Si querés andar a la foto siguiente, que hay como un zoom, Sí, de una. más o menos, que ahí se ve, más o menos, bueno, la corteza continental, y por debajo, esos son movimientos específicos que ocurren, que se llama convección del manto, no importa para entrar en detalle, pero es más o menos lo que le sucede al manto y a la astenósfera, que es una de las partes del manto superior, para que los continentes se puedan mover. Ahora, algo que yo me preguntaría, no sé, o tal vez porque me parece interesante, es cómo sabemos a qué profundidad ocurre esto, cómo se mide, porque nosotros sabemos que más o menos, porque lo vamos estudiando, que a los 100 kilómetros de profundidad, o sea, si pudiésemos hacer un pozo y meternos 100 kilómetros para abajo, ahí nos vamos a encontrar con este patín, con este famoso patín por donde resbalan los continentes. Ahí leo que dice en la teoría de la tectónica de placas, sí. O sea, yo no iba a ponerme a profundizar en las teorías, pero básicamente es la teoría que usamos hoy en día, que es la de la tectónica de placas. Hoy en día y hace bastante tiempo ya. Bueno, básicamente las ondas sísmicas, o sea, hay geólogos que se dedican a la sismología, y con los sismólogos, que son unos aparatos importantes, sismógrafos, lo que hacen es básicamente mandar ondas sísmicas a lo que es el interior de la Tierra, y lo que se ve es que en general uno tendería a pensar que a medida que aumenta la profundidad, las ondas sísmicas van a aumentar su velocidad. Pero ¿qué se descubrió? Que se llegó en un momento, en cierta profundidad, que las ondas sísmicas se hacían más y más lentas. ¿Y esto qué es lo que pasa? Bueno, a grandes rasgos sabemos que la velocidad de las ondas sísmicas, ¿cómo se va a comportar? En general, en los bloques que son rígidos, o sea, en los sólidos y que son fríos, no tienen demasiada temperatura el cuerpo, las ondas sísmicas van a ir a velocidades súper altas. En cambio, cuando se llegan a fluidos, o sea, a materiales que se comportan más como fluidos y que son mucho más calientes, ahí las ondas sísmicas se disminuyen. Entonces, esta es la forma que tiene, por ejemplo, alguien que se dedica a la sismología para decir, bueno, yo estoy más o menos sé que a los 100 kilómetros de profundidad, si yo me meto para lo que es el centro de la Tierra, ahí voy a encontrar este patín que resbala, que es el manto astenoférico. Bueno, ahora, no, todavía no pongas nada. Ahora volviendo más a Pangea, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Sabemos que Pangea se fue moviendo de esta forma. Sí, ahora poné la siguiente. Dale. Ahí está. Y esto yo les quería mostrar un poco, antes de hablar de Pangea, más o menos hacer un paralelismo para que tengamos una idea de cómo se encontraba antes. Por eso puse hace 400 millones de años, aproximadamente, que es cuando se empezaron a mover los continentes hasta que se unieron y formaron el supercontinente. Entonces, si ven ahí donde dice Gondwana, más o menos, no importa, es un super... Bueno, lo importante que quiero que vean es que nosotros, que somos de América del Sur, nos hubiésemos encontrado en nuestro continente en esas regiones más cercanas al polo. Al lado estaba África, si lo vemos, si ven la silueta de África y la silueta de lo que es
Sudamérica. En cambio, lo que hoy conocemos, por ejemplo, a grandes rasgos, como es América del Norte, lo íbamos a encontrar más hacia arriba en lo que vemos en la imagen. O sea, más cercano a lo que serían hoy las posiciones ecuatoriales. ¿Bien? Y después había obviamente otros bloques, pero así se encontraban justamente unos millones de años antes de empezar a deslizarse sobre esta superficie y terminar unidos completamente. Entonces, si querés pasar a la siguiente, sí, estoy viendo. Buenísimo. Paso a la siguiente. Esto es básicamente, a mí me parece súper didáctico, me parece mucho mejor, está sacado de Escotese, que es un señor que tiene si quieren ver para después, tiene un canal en YouTube que sube un montón de reconstrucciones, que a mí me parece increíble porque tal vez ves en un minuto una cantidad de años que pasan y ves lo que sucedió. Y si ven, ahí arranca y ven cómo se están juntando las masas continentales hasta unirse en toda una. Acá se están reuniendo, no sé si ven que pasa el cursor, se está yendo desde más o menos los 400 millones de años hasta los 200, o sea, hay 200 millones de años que están sucediendo en segundos, Nati, pero son reconstrucciones, sí, ¿te puedo hacer una pregunta que me surgió? ¿Cómo sí, sabemos que estos movimientos realmente sucedieron así? ¿Cómo lo sabemos? sí, es verdad, es una buena pregunta que no lo había pensado porque, claro, lo daba por hecho, pero es verdad que, ¿cómo sabemos? Porque no podemos viajar en el tiempo, 400 millones de años, y decir, bueno, a ver el videíto de qué es lo que pasó. La realidad es que justamente eso está bueno porque es una de las labores que puede tomar el geólogo, los que en especial se dedican a las reconstrucciones, y básicamente lo que se hacen es reunir datos e información que puedan sustentar, porque en general el que investiga dice, bueno, voy a redactar un paper, una investigación y plantear, por ejemplo, que para tal año los continentes estaban juntos. Bueno, pero tengo que fundamentar esto. Y las fundamentaciones se basan en un montón de rasgos y un montón de datos que se pueden obtener de la Tierra en su momento, pero me gustaría al menos decirte ponerle dos importantes que se me ocurren ahora, que son muy importantes, que es, por ejemplo, rocas, que es básicamente Roca, a lo que nos dedicamos los realmente, geólogos, el análisis. Exactamente. Porque vos, por ejemplo, no rocas tal vez aisladas, sino pueden ser cordones montañosos, o sea, montañas importantes, de las cuales vos, a través de dataciones isotópicas, no importa, o sea, a través de datar elementos puntuales que tienen las rocas, vos les podés calcular la edad. ¿Y qué es lo que pasa? Vos le calculás la edad tal vez y vas a una roca que está en el margen sudamericano y después vas al margen africano y tenés la misma roca de la misma edad. Y decís, pero pará, hoy en día yo sé que hay un océano en el medio de lo que es Sudamérica y claro. África. Entonces, por ejemplo, eso sería como un motivo fuerte para llegar a decir, bueno, Cada- estos pudieron haber estado justamente pegados en algún momento de la historia geológica. Claro, una roca que estaba en un Otro, determinado continente, ahora está en otro, que está a varios millones, bueno, millones, a varios kilómetros de distancia. claro, o sea, vos tenés que tal vez cuando estaban pegados se formó, no sé, ejemplo, un cordón montañoso, porque en general los bloques continentales cuando colisionan levantan montañas, que eso es otro tema, pero está bueno saber. Entonces, no sé, tal vez cuando se empezó a romper Pangea, se rompió y quedó, esto es lo que sería Sudamérica, roca de este lado y la misma roca del otro, y en el medio se desarrolló un océano. Y vos tenés, cuando datás la edad de las rocas, que es la misma. Y ahí podés llegar Claro. a fundamentar, bueno, es que estos en algún momento estuvieron así pegados. Y ahí leo el IEL que dice los restos fósiles, como el mesosaurios. Está perfecto porque mi segundo ejemplo, el que me vino a la mente, era el de los restos fósiles. Porque para esta época, o sea, según las épocas vamos a tener mayor diversidad de organismos en el mar o en el continente. Para esta época ya teníamos muchos reptiles eh, que también se encontraban en el continente. ¿Y qué es lo que pasa? Con el mismo ejemplo de Sudamérica y África. Lo que vamos a tener es que vamos a tener registros fósiles de ciertos reptiles, por ejemplo, que los vamos a encontrar en Sudamérica y a su vez vamos a encontrar la misma especie de reptil en lo que sería un margen africano. Y ahí es cuando decimos, no son especies que hayan colonizado los mares, es decir, no tenían, porque había todavía para la época ciertas especies que podían adaptarse tanto a los ambientes marinos
y después adaptaron como toda su fisionomía para conquistar el continente. Pero hay especies que son netamente continentales, y lo que vamos a encontrar es que claramente no podían nadar, entonces es otro sustento que nos podría decir, bueno, son continentales, se movían caminando, por así decirlo, sobre los bloques continentales. Entonces, me ayuda a sustentar que probablemente esas masas estaban pegadas y todas las especies se movían de un lado a otro, y una vez que se rompió Pangea, que se fragmentó, y después se desarrolló el océano, es que yo encuentro de un lado del Atlántico, que sería Sudamérica, esos restos fósiles, y del otro lado, también en Claro. África, por Buena, así decirlo. buena justificación. Sí, y hay un montón de otras sobre el magnetismo de la Tierra, cómo estaban, todos sabemos que la Tierra tiene un campo magnético, y eso también queda registrado en las rocas, como que hay un montón de otras cosas que si yo le puedo medir a la roca parámetros que me ayudan a sustentar, eh, que ayudaron en realidad a quienes descubrieron. Wegener, que fue el de la deriva continental, quien planteó la deriva continental, se basó en estos dos parámetros y en otros más, pero estos parámetros fueron bastante fuertes para que él postulara su teoría en su momento, que es a principios de 1900. Así que nada, si querés pasar a la siguiente, esto es solamente ilustrativo, pero Perdón, te hago otra me consulta parece... que me Sí, surgió. dale. O sea, ¿a qué me tengo que dedicar para hacer este tipo de investigaciones, digamos, referidos a Sí. Pangea? Bueno, sí, eso está bueno, un poco como que más o menos lo fui diciendo, pero está bueno que quede claro. Como geólogo, en este caso, ampliamente te dedicas a la geología histórica. En general, los que hacen reconstrucciones y se dedican a recolectar este tipo de datos están más abocados a lo que es la investigación, que es una de las ramas que tiene la geología en sí, que está tal vez no tan relacionada a lo que es hidrocarburos y otras cosas. Pero dentro de esto, por ejemplo, si te interesa más ser geólogo, pero te interesa mucho la paleontología, puedes dedicarte más a el estudio justamente de lo que son trazas fósiles de estos organismos, o sea, más abocado a la paleontología. También, por ejemplo, si te interesa más la geofísica y querés ser geofísico, que es una de las posibilidades que se tiene una vez que nos recibimos en la facultad, es, por ejemplo, lo que te decía de los datos del paleomagnetismo, porque bueno, no sé si sabés, pero brevemente se sabe que el polo magnético de la Tierra ahora está ubicado en cierta posición, pero hace millones de años estaba en otra posición, por ejemplo. Eh, entonces, tomando datos paleomagnéticos, a través de diversos métodos que no importa profundizar ahora, uno puede, por ejemplo, bien abocado a la geofísica, con los datos de paleomagnetismo, sacar, por ejemplo, o ver para dónde giró tal continente, si se movió más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y así ayudar justamente a las reconstrucciones de esta forma. Así que ya siendo, o sea, geofísico o más geólogo pero dedicado a la paleontología, o como sedimentólogo también, porque hay que estudiar las rocas en sí, eh, puedes hacer reconstrucciones paleogeográficas. Eh, bueno, y esto, que es lo que quería mostrar más que nada anecdótico, porque hoy en día uno dice Pangea, y los continentes que estaban en ese momento eran algunos, se llamaban parecidos, ponele, podríamos verlos parecidos a los que tenemos hoy, pero esta es una foto que hizo alguien ilustrativamente de cómo serían nuestros continentes y nuestros países dentro de la configuración de Pangea en su momento. Entonces tendríamos, por ejemplo, ahí se ve bien arriba en naranja Rusia, donde estaría, después Estados Unidos, que se ve en verdecito, más abajo sobre el margen del oeste. Sí, y nosotros, por ejemplo, estaríamos bien, bien, bien abajo. Ah, mira, Ahí tenemos, le estamos pegué. como recostados. Sí, Estamos sí. ahí como recostados No sé si en se verdecito. puede. Ahí estaría, por ejemplo, Ah, ok, ahí más está. a la Ahí, derecha, ahí. ahí. Ahí Pero, estaríamos nosotros. Por ejemplo, si se configurara una Pangea, estaríamos más o menos así metidos. Entonces me parecía bueno tal vez trasladar esta idea de Pangea a nuestros continentes y países actuales. Entonces nada, para seguir, este ya es el último, no, quiero decir algo antes. Eh, También entonces me gustaría, esto es más futurología, por así decirlo, pero se basa en datos científicos. No sé si mucha gente sabe, tal vez los que estamos más interesados por el tema o vamos a trabajar en algo relacionado, leemos más artículos sobre esto, no sé si vos sabías tampoco, que ya se sabe que aproximadamente dentro de 250 millones de años, 300, se va a volver a configurar una nueva Pangea.
no se sabe, o sea, se llama nueva Pangea en el sentido de que se van a unir todos los Ah, ok. continentes nuevamente. Big No sabemos Bang, si así, obviamente, ¿sí? O sea, algo, no sé si habías escuchado. ¿Qué es lo que pasa? algo ¿Eso a había qué se escuchado. relaciona? ¿Por qué se estima así? Ya se ha calculado por estudiar la historia de la Tierra y por muchas otras cosas, se ha calculado que más o menos hay un ciclo de supercontinentes. ¿Qué significa? Que más o menos ya se puede estimar que cada 400 y 500 millones de años se forma un supercontinente en la Tierra. Se ha visto, o sea, como yo dije, más o menos Pangea se formó para los 350, 300, hace 35, 335 millones de años, pero antes de Pangea hubo otros supercontinentes que no son tan conocidos, pero como Panotia, que fue bastante cercano, Rodinia, Columbia, bueno, hubo varios supercontinentes muy antiguos, o sea, Columbia, que te digo yo, se conformó hace 1.600 millones de años, o sea, es mucho más antiguo que Pangea. Entonces, en base a eso y a un montón de cosas, se ha podido estimar una ciclicidad de formación de supercontinentes. ¿Qué es lo que pasa cuando se forma un supercontinente? ¿Por qué no dura eternamente, por así decirlo? Porque se puede pensar, ¿por qué cada 400 y 500 años se vuelve a formar otro y se va a volver a romper? Bueno, lo que sucede es que en general, a grandes rasgos, se puede decir, y se relaciona con el manto, que cuando se forma un supercontinente, el calor que está por debajo, justamente, que es el del manto, y también obviamente el calor que aporta el núcleo, es mucho más alto y se concentra muchísimo, muchísimo, muchísimo más calor. Entonces llega un momento en que los supercontinentes se van a ir rompiendo por ciertas fracturas, que cuando digo fracturas me refiero kilométricas, obviamente, no tal vez la fractura que nos imaginamos así sutil, sino que se va, o sea, ese calor y ese fundido va a ir ascendiendo, tipo como en forma de pluma, por así decirlo, y va a ir fraccionando por ciertas zonas los continentes, el supercontinente, y por eso se vuelve a dispersar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro dato que me parece interesante y no lo descubrí hace tanto, debería tal vez saberlo de antes, pero es que ya se están viendo zonas en donde se observa que el Atlántico se está cerrando. Obviamente, no lo vamos a ver ni vos ni yo, ni nuestros nietos, ni nuestros Claro. tataranietos, pero sí, sí, a mí me dio una pena también, como que tengo una ganas de verlo, pero se sabe que en ciertas zonas, creo que en una de ellas se vio en la costa de Brasil, y no sé qué otras zonas, eh, como que se ve que el Atlántico, lentamente obviamente, por eso siempre recalco que el tiempo geológico es de millones de años y es muy distinto al tiempo que manejamos los humanos, se va cerrando, lo cual justamente se puede ir relacionando a que dentro de 250, 300 millones de años tengamos esta nueva Pangea, que obviamente no va a tener la misma configuración. Y lo que yo quería mostrar un poco es eso. O sea, en la próxima, que es la última, es un pequeño GIF de cómo se estima que se podría unir la nueva Pangea. A mí, Buenísimo. tipo, cuando lo vi por primera vez quedé re flashada, la verdad. Este, o sea, esto va a ir ocurriendo por el mismo mecanismo que justamente que los bloques continentales patinan sobre lo que es el manto estenosférico, la astenósfera, y hay un montón de procesos que ocurren, como la sublimación de placas, bueno, esos son tónicas, que van a hacer justamente que se vaya consumiendo el fondo oceánico, que es justamente la cuenca que forma un océano, y se van a terminar volviendo a juntar. Vos habías hablado de que esto iba a pasar en muchos años, que ni siquiera nuestros nietos no lo iban a ver, ni siquiera los hijos de nuestros nietos. ¿Se estima más o menos en cuánto tiempo pasaría esto? Sí, por eso, como los ciclos son cada 400, 500, más o menos 250 millones de años, 300, Ok. sí. Claro, O sea que falta una bocha, claro. pero no tanto. Estaba viendo ahí a la izquierda que acá, que ahí Sí, ponía ese número y hace relación a la cantidad de años. claro, más o menos para esos años se va a ir viendo, o sea, el video es como más lento, yo lo hice GIF para que se vea más dinámico, pero si buscas el Genial, link que dura un minuto, vas a ir viendo por cada año, cada millón de años, cómo se vería más o menos genial, la Tierra. genial. Así que nada. Bueno, muy bueno. Eh, ahí, A ver. ahí leo justo porque me pareció qué pasa con los polos cuando se forman los supercontinentes. En realidad, uno analiza los polos, eh,
en base, o sea, para sacar el movimiento del continente. No sé si me explico. O sea, vos analizás los polos y decís, no es que el polo se mueve, ¿sí? Lo que uno ve es que tal vez trazás una rastra en una hoja y ves que un polo se ubica acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá. O sea, lo voy a dibujar acá, por ejemplo. No sé si se ve, Sí, se ve. ¿sí? Sí. Trazás como una transecta, una curva. Y no es que el polo se movió, ahí es donde vos tal vez puedes concluir que en realidad lo que se mueve es el continente. Y podría seguir, en base a la rastra del polo magnético, vos podés decir, bueno, entonces el continente, que en realidad no es el polo, vos lo analizás con la rastra del polo porque es más simple para hacer un gráfico y en realidad es la forma de análisis que tenés porque al continente no lo puedes ver en ese momento. Y decís, bueno, probablemente el continente entonces haya derivado, tal vez un poquito así, en base justamente al estudio de los polos. Igual, obviamente, es mucho más complejo que lo que te estoy diciendo, pero más o menos para tener una idea. Bueno, buenísimo, ¿eh? No sé si me gustó. Me copó Sí, y las imágenes que utilizaste muy buenas. Esta última estaba buenísima, ver un sí, poco cómo es el... cuando la vi por primera vez dije, tiene que entrar esto, está buenísimo. Y aparte es algo bastante, o sea, hay gente que hace años sabe que esto va a ocurrir, pero tal vez no es algo que así a viva voz sabemos todos. Sobre todo los que no se dedican a la geología también, creo Claro, yo yo. no me dedico a la geología y todo lo que contaste entendí bastante. Me copó. Bueno, Muy bien. buena la charla. Nada, quería comentar que esta es una actividad que estamos llevando a cabo en base a la comunicación pública de la ciencia. Eh, yo particularmente hablé un poco de lo que se hace en licenciatura y ciencia y tecnología de los alimentos. Habrá muchísimos otros temas. Y Nati habló, bueno, un poco de lo que hace en su carrera, licenciatura en ciencias geológicas. Así que nada, faltan un par de minutos, pero espero que les haya gustado, espero que haya sido Sí, yo lo claro. que quería agregar tal vez con respecto a la geología es que tal vez estos temas, yo sigo siendo estudiante, o sea, estoy cursando en este momento y esta es una de las materias que estoy cursando ahora, en realidad, no es que, es lo que quiero decir, tal vez si querés hablar de reconstrucciones paleogeográficas y todo, son las materias avanzadas de la carrera. O sea, primero, viste, en el plan de estudios tenés la base, aprendés a reconocer rocas, minerales, como necesitas toda la base y después en las últimas materias de la carrera, está creo que está dentro de las 4 últimas materias obligatorias que tiene el plan de estudio, ahí recién es cuando puedes tal vez con toda la base posta, lo digo más que nada para los que tal vez dicen, qué bueno esto, estoy reinteresado, porque a mí me pasa, o sea, a mí me interesa más esto que tal vez lo que hice al principio, que está un poco menos relacionado con la geología, pero digo, cuando vas avanzando en la carrera, llegas a este tipo de materias y otras que te ayudan como que a encerrar todo y a entender todo. Claro. Nada, estoy viendo ahí muchas preguntas. La gente puede entrar a la página de Exactas en Google. No sé si las tenés ahí para pincharlas, Nati. Si no, Yo puedo, pensé que podías vos, como sos pruebo igual. la busco, que no la tengo a mano. Sí, porque vamos a... Y también pueden, o sea, ahí ven nuestros Instagram, el mío es Nati Helberg, que es el que aparece ahí abajo, nos puede mandar consultas siempre que deseen, preguntas, para los que están por entrar a la carrera. Eh, en cualquier momento nos pueden hablar a nuestros Instagram. Sí, ahora voy a poner top de la dirección de orientación vocacional, que no es que hacen test, sino responden todo tipo de dudas en cuanto a la carrera que quieren tomar. Y ahí pueden consultar también que hay charlas de carrera precisamente, en donde hay una persona que les cuenta cómo es la carrera, la salida laboral. Por ahí nosotros vamos a estar formando parte del grupo, Sí. así que a ver cómo lo Ahí pinto. justo va, no sé si tenés ganas de responderle a alguien, porque vi algo sobre ingeniería de alimentos. Supongo que la diferencia es otra carrera, de entrada. Claro, es otra Pero carrera. Nosotros cursamos varias materias con los ingenieros en alimentos.
Pero en sí, la persona que estudia licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos eh, se, se dedica a, el sujeto de estudio de la persona es el alimento en sí, pero el ingeniero en alimentos lo que verifica es el proceso, en rasgos generales. Por ejemplo, desde que entra, eh, por ejemplo, en el proceso del dulce de leche, desde que llega el azúcar y la leche hasta que sale el dulce de leche como producto final. La mezcla, los tiempos, las temperaturas. Nosotros también podríamos llegar a ver eso, pero también nosotros nos enfocamos en lo que está pasando adentro del alimento. ¿Qué pasa con la composición química? ¿Cómo interaccionan los componentes? Ese es un Claro. gran rasgo que podría llegar a diferenciar, pero bueno, en sí son dos carreras distintas y la carrera de Ingeniería en Alimentos se cursa en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el pabellón de Industrias, Exactas también, y tiene su parte también en la Facultad de Ingeniería. Sí. Así que nada, igual si entran a la página de Exactas o se comunican con la Dirección de Orientación Vocacional, les van a comentar cuándo van a hacer las charlas referidas a estos temas. No sé si quedó ahí anclado la Lo dirección. tenés que tener seleccionado. Igual si ya terminan, no te preocupes. Bueno, Total, creo que se ve. sí, se Pero vio. sí. Bueno, y cualquier cosa pueden entrar a la página de Exactas, ponen en el buscador de Google Exactas y ahí van a tener todos los planes de estudio, Sí. mucho de la salida laboral y bueno, van a tener varios de los números para contactarse con la gente de la facultad. Y particularmente en geología, que es algo que se hizo en la página de geología hace poco, que es, igual si ponen geología UBA les va a aparecer, pero la página es gl.uba.ar. Ahora, en las materias está subido, que a mí me parece increíble, el programa de cada materia, de las obligatorias, obviamente, porque optativas tenemos un montón y no se dan siempre las mismas, pero de las obligatorias puedes entrar a ver el programa detallado de la materia. Yo cuando investigué para anotarme a la carrera, estaban subidos algunos programas, ¿viste? De los que algunos docentes tal vez habían querido subirlo para todos, pero ahora está, de cada materia está el programa muy, muy detallado, no es así a grandes rasgos, así que el que está en duda y todo puede ver absolutamente todo. O sea, desde la primera materia de la carrera hasta las más avanzadas como histórica y otras cosas. Así que nada, Ahí, es algo que bueno, investiguen, yo los reinvito a investigar eso. Me parece súper útil. Que nada. ahí puede fijar Uy. el de la Dirección de Orientación Ahí Vocacional. está, sí. Ahí está. Estoy tratando de fijar el otro. No sé qué pasa que no lo puedo fijar, pero bueno. No, cuando fijas uno, creo que el otro no. Así que está bien. Ok, bueno. Me parece a mí. Ah, Pero bueno, y a nuestros Instagram es lo que digo, si querés escribir el tuyo, sí, sí. no sé si lo tienen, y el mío aparece ahí eh, para cualquier consulta que podemos estar. O obviamente lo importante es la DOC también, que siempre brinda asistencia. Como dijo Marto, no hacen test de los conocidos, por así decirlo, de orientación vocacional, pero sí pueden hablar de diversos ámbitos con la DOB. Así que anoten ese mail que es súper valioso. Genial. Bueno, Ahí pues, espero que les haya gustado. No sé cómo andamos, creo que queda un minuto, así que estamos bien. estamos bien. Nada, Sí, hicimos lo posible dentro de lo que se puede hacer por un video de sí, Instagram. Por suerte pudimos poner las filminas de la presentación para que las vean. Así que nada, sí. gracias por la buena onda y por los comentarios ahí. Y espero que les haya servido. Cualquier duda, como decía Nati, nos pueden buscar por los Instagram para consultarnos. El mío es marto.funk con A y K, lo escribí hace un ratito. Y el tuyo, ¿cómo es, Nati? Nati Helber. O sea, mi apellido es complicado, pero se ve ahí. Genial. Abajo de exacta suba. Así que nada. Buenísimo. Quedan 20 segundos. Nos vamos retirando así, como quien dice, Sí, de un obvio. momento para el otro. Así que nada, espero que anden bien. Saludos, Gracias por pásela unirse. lindo, cuídense. Así salimos de esta todos juntos. Besitos. Exactamente. Chao, suerte.